Bueno, buenas tardes a todos y todas las compañeras que están ahí conectados. Fundamentalmente, buenas tardes a la profe de Tolima que nos está acompañando y está acompañando a las chicas en la presentación de los resultados del proyecto del programa de pasantías. No sé si nos están escuchando bien. Bien. Quizás para organizarnos y tener un poco la dimensión de cómo vamos a trabajar, quería plantear una especie de metodología con las actividades previstas que tenemos en este tiempo que nos restan. Estamos más o menos con 1 hora y media, un poquito más de conexión. Bien, en primer lugar, quería presentarme. Mi nombre es Silvina Corbeta, soy la coordinadora de la Diplomatura en Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano. Desde la Universidad de la Patagonia está conectada también Ana Karina, que es la coordinadora de las tutorías a docentes y alumnos. Y a mi lado está una de las profes tutoras, a quien le doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí. Mi nombre es Virginia Toledo López y bueno, soy becaria postdoctoral del CONICET en temas vinculados al agro, el desarrollo del agro y la sustentabilidad, en particular en Santiago del Estero, e integro el grupo de Ecología Política y participo también de un curso virtual de la Escuela de Innovación y de la Diplomatura en Pensamiento Ambiental, Pensamiento y Educación Ambiental, Pensamiento Latinoamericano. Y soy doctora en Ciencias Sociales y bueno, la verdad ha sido un placer acompañar esta instancia. Celebro esta comunicación y bueno, estamos acá atentas y predispuestas a escuchar el trabajo de las chicas. Gracias. Bien, bueno, las chicas se presentan. Buenas tardes, mi nombre es Lady Manuela de Briñas, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima y pues nos encontramos en el convenio, en el marco del convenio de pasantía internacional entre la Universidad de Santiago del Estero y la Universidad del Tolima, realizando mi compañera un proyecto que ya les comentará y yo también realizando otro, a cargo de la docente tutora Silvina Corbeta. Mi nombre es María Camila Sanabria Munera, también estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales, ya en 10º semestre, y estamos aquí en el marco del convenio de las dos universidades, pues en busca de unas nuevas alternativas en la educación ambiental. Y en el caso de Camila, quien está acompañando, guiando el trabajo de tutorías, la profesora Virginia Toledo. Bueno, ¿y cómo seguimos? Una vez hechas estas presentaciones, van a estar exponiendo ambas compañeras sus proyectos. Hemos pensado en que la extensión sea de unos 20 minutos, media hora. Luego de la exposición, vamos a tomarnos unos minutos para dialogar con ellas, sobre algunos comentarios que tengamos que hacer a ambos trabajos. Una vez eso, ellas se van a retirar un ratito. Con la profesora vamos a armar el acta con la calificación y bueno, ya luego damos los resultados y finalizamos con el proceso de evaluación del trabajo. Así que bueno, bienvenidas. Mucha suerte y muy buena exposición. Estamos atentos y atentas a escucharlas. Gracias. Mi trabajo en Santiago se basó más que todo en lo que son las cátedras libres de acá en Argentina, específicamente la cátedra libre en agroecología y soberanía alimentaria. Bueno, como primera instancia tenemos nuestra introducción, que son las cátedras libres en Argentina, las cuales están marcadas en la educación ambiental como una alternativa, un espacio pues de reflexión en las diferentes aulas de clase, ya sea educación básica o media o superior. Como decíamos, el trabajo es de hacer el marco del convenio para el fortalecimiento pues, de estos espacios.
brindando pues digamos el apoyo, en este caso como de esa reconstrucción o del por qué se crean las cátedras libres en Argentina. Y es diga la importancia tener en cuenta que estos ámbitos cuentan como en mi formación profesional, ya que seré docente próximamente y podría así, digamos, replantear o buscar alternativas en busca en Colombia de formar algún espacio parecido. Aunque nosotros contamos, en nuestro caso, en nuestra carrera, con la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, la cual nos brinda un gran espacio en el ámbito de educación ambiental que en este momento tiene gran acogida en toda la universidad y que se ve igualmente como una electiva en toda la universidad. En mi proyecto planteé los siguientes objetivos. En el general es participar de un ejercicio investigativo que dé cuenta de del proceso de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el marco de las cátedras libres. Tenemos los específicos, que es la revisión bibliográfica de antecedentes y desarrollo de las cátedras, reconstruir el proceso de la conformación de la CLAISA con respecto a las personas que participan pues como en este proceso. Y por último, identificar y describir algunas propuestas educativas que tienen las diferentes organizaciones partícipes de la CLAISA. En nuestro marco referencial, tomé digamos como 4 ejes centrales. Tenemos la educación ambiental, como lo decíamos, que debe ser una educación basada en la educación comunitaria, como lo tenemos en este momento Eloisa Trelles, que nos dice que debe ser una educación participativa, acorde, digamos, a las necesidades que surjan de las comunidades. Y tenemos también pues a María Luisa, que nos integra pues esa parte de lo que es las múltiples interrelaciones que hay entre la naturaleza, sociedad y cultura, que brindan pues como toda esa complejidad que sería el ambiente. Y tenemos las cátedras libres en Argentina, que en este caso con la CLAISA está dirigida a lo que es la agroecología y la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta que la soberanía es un problema potencial acá en la provincia y que le dan como desde su punto de vista la alternativa que es la agroecología, dejando pues como a un lado los agronegocios que pues en este caso están desarraigando muchos culturalmente y socialmente a la sociedad. En mi metodología es una investigación cualitativa, la cual busca determinar o como evaluar críticamente un proceso. Entonces, en este caso estaríamos evidenciando o analizando lo que sería la CLAISA en este momento. Y sería una pequeña sistematización que es como llevar a cabo pues todas estas búsquedas en el proceso que lleven a un punto de poder determinar ciertas circunstancias. Bueno, fueron como 4 fases que se realizaron durante el proceso, que fue la revisión documental. Seguidamente se realizaron entrevistas a los participantes de organizaciones que están vinculadas a la CLAISA. Posteriormente se participó en algunas actividades de educación de la CLAISA, bueno, de las organizaciones que hacen parte, y como producto final tenemos un texto. El cronograma de actividades fue el siguiente. Tuvimos 7 semanas en los cuales pues tuvimos los encuentros estrictamente con la CLAISA, encontramos algunas actividades que realizamos, las entrevistas, la indagación de los diferentes pues ítems. Y por último, pues dejamos en esta instancia lo que es la producción textual, que es digamos que el producto que deja el trabajo, y la presentación del día de hoy. Bueno, los resultados esperados era obtener aprendizajes en la interacción entre las comunidades académicas, tanto de la UNCE como de la Universidad del Tolima.
que de alguna u otra manera pues lo conocieron a través de nuestras experiencias. También el hecho de poder conocer espacios donde se conozcan también esas problemáticas ambientales en América Latina, que son tan importantes y que veníamos también reforzando en nuestra cátedra ambiental. Y participar en las actividades de las organizaciones que hacen parte de la CLAISA, que es como un enfoque o una parte vital que tiene este proyecto. Los resultados obtenidos respecto a los anteriores, yo creo que todos se cumplieron. Se esperaba una interacción cultural muy grande, se esperaba que digamos, ese convenio que se creó entre las universidades diera un fin a, pues, como a ese procesos que se llevan a cabo educativamente, y pues que aquí esté empezando hasta ahorita, pues es algo muy lindo, es algo muy importante de destacar. Y como tal, tenemos como resultado un texto que fue nombrado la Cátedra Libre, Agroecología y Soberanía Alimentaria en Santiago del Estero, Argentina. Este está relacionado de la siguiente manera. Está dividido por secciones, el cual en la introducción encontramos pues el objetivo del proyecto, cuáles son los temas a tratar durante el proyecto, y digamos como cuál sería la pregunta central. Les voy a comentar un poco lo que fue este escrito. Entonces, el escrito cuenta con, como les decía, con diferentes ítems. Y la primera es la reforma universitaria de 1918, la cual se dio en Córdoba, más o menos a inicio del mes de junio, más o menos, en donde los actores principales eran los estudiantes, quienes proclamaban por un cambio en estos métodos educativos tan tradicionales y que fueran tan desarraigados de la realidad. El 21 de junio se lanzó el Manifiesto Laminar, que fue un escrito hecho por todos los estudiantes, en donde destacaban y nombraban el porqué digamos, de su lucha y del por qué cambiar la universidad, cuando en ese momento la universidad era poco democrática y estaba manejado por cierta élite, donde no había ni siquiera docentes calificados, donde no se tenía en cuenta al estudiante para ninguna opción, donde la educación estaba tan netamente arraigada a un currículo netamente cuadricular, que les imposibilitaba a ellos pues como un desarrollo más ameno. Durante digamos, reforma, se tuvieron en cuenta como unos 6 ítems más o menos, que fueron fundamentales ya cuando se dio a cabo la reforma. Ellos establecieron el gobierno estudiantil, la autonomía universitaria, la docencia libre, libertad de cátedra, concurso con jurados con participación estudiantil, investigación como función de la universidad y extensión universitaria y compromiso con la sociedad. En estos ítems, digamos que lo que encerraría las cátedras libres sería como la extensión universitaria y, digamos, la libertad de cátedra. Podemos encontrar, bueno, seguidamente encontramos, digamos, que serían las cátedras libres entonces en este marco. Lo que es Rincón, Atencio, Ortega y Moreno digamos que nos dicen que es una alternativa a ejercer, pues digamos, como la libre cátedra, como lo decían ellos, el de poder potenciar esas temáticas y esas diferentes ejes que son tan importantes dentro de la educación. Igual hay que tener en cuenta que durante este proceso de reforma no solamente fueron estudiantes, sino hubieron docentes que también estaban de acuerdo al proceso. Entonces, fue un proceso muy arduo que terminó más o menos en los años de septiembre, en el mes de septiembre de ese año, en el cual pues puso a fin como a ese proceso tan duradero y tan arraigado a lo que estaba, que
pues se acordó y se comenzaron a generar las cátedras libres. Tenemos que a partir del establecimiento de las cátedras libres se buscó asegurar la eliminación de malos profesores y concurrencia leal con hombres preparados para ejercer la práctica. Porque lamentablemente en ese entonces pues no se tenía la docencia adecuada, no se tenía, simplemente se habían estipulado personas que iban a, digamos, a dictar una clase catedrática donde simplemente imponían lo que querían y no se tenían en cuenta por ningún lado a los estudiantes. Y Gómez nos da como una referencia o un punto digamos, de acercarnos que sería una cátedra libre. Se dice que las cátedras libres son unidades académicas universitarias con un diseño curricular específico y que trabajan en el conocimiento y defienden pues el derecho de cualquier idea u discusión del conocimiento, asegurando siempre la creatividad, la libertad, la libre expresión, el conocimiento, el sentimiento, todas aquellas causas que digamos que en esa época no se daba. O sea, ese libre pensamiento y esa libre de ellos poder expresar, porque había docentes que tal vez quisieran dar esa parte ambiental, pero que no eran como acogidos o no se veía bien y no los dejaban manejar esa temática. El otro apartado que tenemos es la cátedra, la CLAISA, que es la Cátedra de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Más o menos surge alrededor del año 2017, el año pasado, en el marco del Foro del Cambio Social, donde se aprovechó que se hizo este foro y se fueron como contemplando las ideas entre varios actores de crear la CLAISA. Y pues digamos que era como la primera cátedra basada en esta temática que se realizaba en Santiago y pues que era algo muy importante y que pues de una u otra manera se fueron dando las situaciones para comenzar a hacer, digamos, mes a mes las reuniones y sus respectivos, digamos, autoformación. Bueno, la cátedra, la CLAISA, tiene unos puntos centrales. Entonces, el problema central que maneja la CLAISA es el hambre, debido a que no hay una soberanía adecuada en muchas situaciones. Por eso manejan lo que son dos ejes, la agroecología y la soberanía alimentaria. La agroecología la hacen como la alternativa a poder subsanar esa soberanía alimentaria, debido a que pues, los agronegocios en la provincia son no incluyen a toda la sociedad, por ende son muy pocos, dejan, digamos, al lado al campesino, no le brindan ningún apoyo y dejan esas familias a merced de lo que ellos puedan hacer. Y los objetivos que maneja la CLAISA es la siguiente. Promover espacios para la reflexión y el debate acerca de la producción, distribución y consumo de alimentos, llevar a cabo actividades de investigación y extensión referidas a la temática y generar articulaciones al interior y al exterior de la universidad con el fin de promover la soberanía alimentaria. Como para dejarlo claro, la CLAISA en este momento está en proceso de institucionalizarse, ya que más o menos por estos días estaban la facultad en la que pertenece, que es la de agronomía y agroindustriales, de potenciarla y mirar la posibilidad de que sea optativa para todas las carreras de la universidad. Entonces la CLAISA busca, digamos, un campo en el proceso que lleva la universidad de poder, digamos, formar en esa parte. Y lo que busca es poder generar ese entendimiento, ese pensamiento hacia lo que verdaderamente, digamos, debería interesar en la provincia. Bueno, la CLAISA cuenta con muchos participantes o muchos actores que la apoyan. Acá encontramos unos, en eso está la MELLA, que es el movimiento estudiantil, el grupo de ecología política de la institución del Instituto del INDES, La Voz de la Pacha, que es un programa radial,
el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que está pues por una parte con un proyecto de ProHuerta, que pues apoya de una u otra manera la agroecología. Está el MOCASA, que es un movimiento campesino de Santiago del Estero, está la Ruta Natural, está la Unión de Trabajadoras por la Tierra, está la Organización de Bienaventurados los Pobres, está la AFI, que es la Asociación de Familias de Huertas, con la cual tuvimos experiencias muy bonitas que más adelante le contaremos. Con estas organizaciones llegué a cabo las entrevistas semiestructuradas, en las cuales pues hablamos un poco de lo que hacían las organizaciones, qué era lo que querían de la CLAISA, cómo participaban, qué actividades querían llevar pues a cabo respecto a, digamos, a su visión. Tenemos aquí una cita de un entrevistado número 5. Dice, es un actor fundamental porque se origina en la universidad, pero con las luchas de las organizaciones, o sea, como la CLAISA, estaría en el sector más difícil que la universidad, donde generalmente la formación universitaria está formando profesionales para el mercado, para la mercantilización y para las funciones empresariales. Y es muy pensativo esta parte de como que, no mires que definitivamente en la universidad no se forma, digámoslo de alguna manera, para la vida, sino se está formando para un negocio, para la vida comercial. Muchos de los entrevistados me hicieron saber lo mismo, de que la universidad no se interesaba o no formaba a los muchachos en ese sentido. Y de alguna u otra manera hay estudiantes que dicen no conocen nada de agroecología, no conocen nada de la problemática que vive la provincia, no se conoce absolutamente nada. ¿Acaso algunos estudiantes que hacen parte de la CLAISA y pues de una u otra manera se han enterado de la problemática? Y digamos que estos profesionales que salen de una u otra manera no van a aportar, digamos, de manera positiva, porque pues igual siempre van a ir por el camino de los negocios y del dinero y demás, y no ven el trasfondo de lo que es realmente el proceso para aquellas comunidades campesinas. El entrevistado Sally nos comenta, bajo toda esta problemática como la no viabilidad desde nuestro punto de vista de este sistema tan perverso como son los agronegocios, y también consideramos que los valores, todas las cuestiones sociales hacen que produzca una erosión en cuanto a la cultura en cuanto a los conocimientos de nuestros ancestros. Lo que hemos podido notar nosotros de Santiago del Estero es la cultura. Santiago del Estero es una provincia, digamos, netamente cultural. Y estos agronegocios han hecho que todas esas comunidades campesinas, donde se hacían, digamos, las grandes reuniones para comer, o en donde se reunían para bailar, esas comunidades se han ido alejando a manera de que no tienen, digamos, una manera de subsistir, una manera de mantenerse. Entonces ha hecho que esos conocimientos sean netamente como olvidados, sean borrados de muchos de los que viven acá. Como hablábamos, también me comentaban mucho, era de que iban a haber niños que nunca lo iban a conocer o nunca iban a estar en el campo, o iba a ser muy difícil para ellos conocer las problemáticas. Entonces veían como desde ese punto de vista a la CLAISA como ese punto a seguir. Bueno, tal vez en la universidad con los chicos de alguna u otra manera dándoles a conocer, digamos, esos diferentes puntos de vista, comprendan un poco más cómo fue la situación y cuáles son las relaciones que se están dando entre lo que es lo social y lo natural. Encontramos a Eloísa Treyes, que da como una perspectiva de lo que sería la educación ambiental, que es lo que se estaría implementando en la CLAISA. En la medida en que el mundo comenzó a hacerse evidente la necesidad de considerar las relaciones sociedad-naturaleza como un requisito indispensable para construir el futuro sobre bases duraderas de conservación de nuestros recursos naturales y de preservación de nuestro planeta. No solamente es plantear, digamos, algo como para ser sostenibles o para no dañar, va más el trasfondo de pensar realmente
cuáles son las acciones que estamos realizando y darle a conocer a esos muchachos como mira, o sea, tienes tal profesión, pues, o sea, no te vayas por el mismo camino de siempre, sino tienes muchas otra variedad de alternativas que puedes llevar a cabo. Y lamentablemente en este momento, digamos, en el ámbito natural se está viendo muy depredado por el ser humano. Entonces, hay que buscar como esas alternativas em, a esa problemática que no es netamente de un territorio, es netamente mundial. De la diplomatura en educación y pensamiento ambiental tomé la siguiente cita que dice: la construcción de un espacio académico que dialogue e intercambie saberes con la sociedad local, que tenga identidad regional y que promueva procesos formativos críticos y emancipatorios anclados a las perspectivas pedagógicas ambientales y en el pensamiento latinoamericano. Yo creo que la CLAISA busca mucho lo que es relacionar lo que es lo social o la comunidad con la universidad. Porque muchos de los entrevistados nos decían, no, es que en la universidad vamos y nunca nos creen, a la universidad vamos y nunca, digamos, hay una respuesta para, digamos, a las preguntas o a las solicitudes que ellos tengan. Entonces, se abre ese espacio donde la comunidad va a ser partícipe de esa cátedra. Y que no solamente en la cátedra van a haber docentes ni profesionales, sino van a haber campesinos, van a haber productores, van a haber hasta los mismos estudiantes capaces de dirigir ciertos ejes temáticos en los cuales pues se verá evidenciado pues todo ese proceso y que no solamente se valore esos saberes de ciencia o científicos, sino que los saberes que traen esas personas son únicos y que en muchas ocasiones, como le decía en mi texto, o sea, ¿quién sabe, quién de muchos sabemos cultivar o sabemos cocinar? O sea, muchos no lo sabemos, lo hemos perdido. Entonces hay gente que no lo considera de esta manera. La siguiente cita dice: lograr avanzar en la formación de pensamiento crítico en los estudiantes necesariamente se articula con las prácticas pedagógicas y la perspectiva didáctica desde cuales pensamos y hacemos la enseñanza. Desde la asociación de AFI me comunicaron mucho, era que ellos se interesaban mucho por hacer acciones, ¿sí? Y de vincular todo, digamos, ese material que han venido trabajando, digamos, de autoformación, de vincular esa parte práctica. O sea, bueno, leamos, construyamos y hagamos. Entonces va muy de la mano lo que quiere hacer la cátedra, porque igual en su planteamiento, en el proyecto, buscan relacionarla con las organizaciones para así poder generar prácticas que de una u otra manera conecten estas dos partes teóricas y prácticas en el estudiante, pues que de una u otra manera harán mucho más significativo el aprendizaje de los muchachos y pues estaría como más acorde como al proceso de educación ambiental, que sea participativa e inclusiva. Y el último apartado, tenemos las experiencias con algunas organizaciones de la CLAISA. Tuvimos la oportunidad con lo que fue el INTA y el AFI, poder recorrer algunas huertas agroecológicas. En este encontramos un terreno que fue, digamos, retomado, ¿sí? Se fue recuperado porque pues era allí un botadero de basura. Pero llegaron ellos a buscar como, digamos, esa opción y, digamos, esa oportunidad de vida o de poder tener un sustento. Entran ellos allí a trabajar la tierra y ven buenos resultados, la tierra es súper fértil, o sea, las acciones que están haciendo allí son muy lindas. Igual de eso también hacen herramientas para el arado de la tierra o hacen, bueno, tienen diferentes talleres que hacen que sea muy llamativa la propuesta. Quieren mucho hacerle como un estudio al terreno o a las plantas para saber qué tanto afectadas se vieron por esa situación. A lo cual pues le pedían mucho al INTA que fueran pues como pedir la ayuda de que ellos fueran los que les ayudaran en este proceso de saber qué tan acorde estaría con
con la salud, de que no perjudicar a nadie para ellos poder, digamos, sostenerse. Tenemos una segunda huerta, donde es la más grande de la asociación y de donde se venden los productos y también se destinan como a los lugares donde se producen los alimentos también de la asociación. Ese terreno presenta el problema de que está como en un conflicto, porque pues está su tenedor legal, el cual pues desea el terreno, pero igual no se tiene en cuenta todos los años que lleva esas personas manteniendo el territorio y viviendo de este territorio. Entonces tiene unos conflictos muy importantes y muy grandes en el sentido de que pues no se tiene en cuenta prácticamente lo que se está realizando y lo que significa este terreno para, digamos, la organización. La tercera visita fue la Casa de Producción de Alimentos. Fue una experiencia muy, muy bonita porque la señora nos contaba su experiencia, de su vida, de cómo había sido difícil, cómo desde muy pequeña tuvo que trabajar en el campo, bueno, una historia de vida muy linda y que pues de una u otra manera no quería que sus hijos lo repitieran. A lo cual pues la niña, la hija lloraba por lo que la mamá le decía, y a lo cual me llega a pensar, o sea, ¿en qué momento pensamos en que vivir en el campo, trabajar en el campo estaba mal? O sea, ¿en qué momento hicimos que hasta ellos mismos pensaran que estaba mal? O sea, es muy triste verlos y muy triste que aún haya docentes que le digan a los niños del campo que para ser alguien tienen que irse del campo. Entonces es algo que lo lleva a uno a pensar muchas cosas y que desde ámbitos como la CLAISA o de la cátedra ambiental en Colombia se pueden estar cambiando, porque no podemos seguir formando pues docentes que piensen de tal manera. Tuvimos la experiencia de la ruta natural muy linda. En este caso estuvimos con niños más o menos hasta de 6 años. Es un predio siempre grande que tiene, digamos, flora y fauna autóctona y que lo utilizan para llevar a los niños a conocer, pues, a reconocer muchos de sus lugares y de sus plantas, de sus animales. Se hacen diferentes recorridos durante la ruta natural, separando los grupos en donde se van haciendo diferentes actividades, donde se hacen rondas, donde les enseñan la algarroba, que es tan importante, los frutos secos del monte, que a veces son indispensables y que son alternativas a algunas comunidades campesinas de poder producir alimentos por medio de este fruto que pues lo podemos encontrar o lo pueden encontrar fácilmente. Los chicos allí hacen actividades como recoger lo que ellos crean que piensen o estar muy atentos a lo que pasa en los pequeños ecosistemas, siempre muy atentos con las 4 mujeres que lo lideran. Son muy, 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 muy lindas, muy acordes a lo que es la educación, aunque no son todavía formadas en educación todavía, pero la potencialidad que muestran y la creatividad que muestran con los niños es muy, muy bonita. Y por último, en mis conclusiones tengo que la CLAISA tiene todas las herramientas necesarias para crear un pensamiento crítico, para generar ese espacio de reflexión, y lo he podido notar no más en sus reuniones internas como CLAISA, que tiene todo ese bagaje en la temática que pueda llegar a grandes resultados, o sea, excelentes resultados acá adentro. Y ojalá y esperamos que sea pues aceptada y pueda ser dirigida a todos los estudiantes. Como decía la clase, no solamente son de lecturas,
quiere también como abrir esos espacios a que los muchachos lo conozcan, porque muchos no van a decir yo voy a ir por el, pues, digamos, y ya, sino que van a tener la posibilidad como que mira, pasa esto, mire, tenemos tal tema, se encuentra en tal lugar, está súper cerca, porque nos contaba otro estudiante, era como, o sea, problemas que tenemos aquí en la capital, o sea, ni siquiera yo los conocía y digamos, él me decía, la ley de bosques yo ni siquiera la conocía. Y él siendo, digamos, de la Facultad de Agronomía. Entonces decía, son conocimientos que he adquirido y que me hacen, digamos, a mí de una u otra manera diferente a mis compañeros. Entonces sería como bueno eso de integrar a todos en un solo sitio. Y busca incluir a la comunidad en el proceso de las dimensiones culturales. También no solamente se enfoca en lo ambiental o en lo natural, sino también se enfoca en esa cultura que se ha ido perdiendo y de esas potencialidades que tiene la cátedra. Tiene muchas potencialidades y muchas ventajas frente a muchos ámbitos y más, como decíamos, que esté dentro de la universidad como un ente netamente específico. Y ya. Ya tenemos nuestras referencias. Son muchas, 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 muchas y ya. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bueno. Vamos a pasar ahora a la exposición de Manuela. Vaya. Por favor. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Como ya lo había mencionado anteriormente, me presenté. Soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima y pues en el convenio con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Escuela para la Innovación Educativa, el proyecto que se me ha sido asignado se denomina Sistematización Crítica frente al desarrollo del primer ciclo del postítulo de la Diplomatura Superior en Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y como básicamente el contenido del trabajo que he realizado durante todo este tiempo, se divide o lo dividí en la introducción, los objetivos, que más adelante les iré como detallando, el marco teórico, la metodología, el desarrollo del trabajo, que lo dividí también en otras subcategorías, las experiencias académicas en Santiago del Estero, Argentina, las conclusiones y pues finalmente la bibliografía. No aparecen las imágenes. Sí, bueno, no salen. Bueno, en cuanto a la introducción del trabajo, pues surge como la necesidad de que personas participen comprometidas con una sociedad incluyente y respetuosa por el ambiente y el desarrollo también de valores ambientales, porque actualmente América Latina enfrenta una crisis ambiental que no se puede negar debido al uso desmedido por parte del ser humano, por parte de sus intervenciones y ha ocasionado daños irreversibles. Por ende, pues surge la necesidad de crear un espacio académico orientado a una participación activa que piense en una innovación educativa en el cual pueda haber un intercambio académico y cultural. Por lo tanto, pues la diplomatura
Superior en Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano piensa o propone cómo promover este tipo de fortalecimientos, fortalecer el conocimiento del territorio, la descolonización de América Latina y fortalecer más las raíces, fortalecer más como el conocimiento del territorio. Y pues promueve la participación activa referente a las problemáticas de educación ambiental y los ejercicios de investigación. En este caso, para nuestra formación en la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pues es muy importante este tipo de esta realización de trabajos porque promueven como este sentido más crítico y reflexivo acerca de experiencias que se pueden también ocurrir en Colombia, dependiendo pues del contexto geográfico. En cuanto al objetivo general, no salen las imágenes, qué raro. Bueno, el objetivo general pues es sistematizar de manera crítica el desarrollo del primer ciclo de la diplomatura en Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano, teniendo en cuenta algunos aspectos y categorías como el perfil de los docentes y estudiantes que pertenecen a la diplomatura, los contenidos temáticos, la metodología y dinámica del trabajo por parte de los docentes evidenciada en la plataforma y la evaluación final del primer ciclo de la diplomatura. Debo aclarar que son 3 ciclos los que componen la diplomatura, pero pues por cuestiones de tiempo decidimos solamente enfocarnos en el primer ciclo de la diplomatura. En cuanto a los objetivos específicos, pues está analizar de forma crítica y reflexiva el desarrollo de este ciclo, del primer ciclo, con el fin de establecer un espacio que permita el mejoramiento y la construcción de conocimientos, teniendo como base principal, como base bibliográfica, el aula virtual de aprendizaje de la Escuela para la Innovación Educativa de la Diplomatura. Otro objetivo que se ha planteado es identificar las corrientes que conviven en esta propuesta a lo largo de todos los 4 cursos que más adelante les mencionaré más detenidamente que componen el primer ciclo de la diplomatura. Y también fortalecer este tipo de intercambio académico a nivel internacional entre universidades de América Latina para fortalecer este tipo de procesos y que sirvan de insumo para el programa de nosotros y pues también para la Escuela de Innovación Educativa. En cuanto a los pilares conceptuales que tuve en cuenta para la realización del trabajo, están autores muy relevantes en cuanto al pensamiento ambiental en Latinoamérica. Uno de ellos es Patricia Noguera, que plantea que no podemos negar que estamos en una crisis civilizatoria actualmente y que se requiere una nueva mentalidad, recuperar más los saberes ancestrales y dejar como prácticamente la visión eurocéntrica, dejar de creer que el hombre es el centro del mundo, porque en realidad somos solamente una parte de la naturaleza y pues este tipo de relaciones son muy importantes para la persistencia y preservación de todos en conjunto. También, otro pilar fundamental que consideré pues, fue Eloísa Trelles, que es una pensadora actual muy importante en cuanto a ella habla mucho sobre la ciudadanía ambiental, que debemos asumirla desde que, o sea, como desde el punto de vista de que todos hacemos parte de un mismo territorio, que es América Latina en general. Entonces debemos ser solidarios y respetuosos con la preservación del ambiente. También para otro pilar, en la innovación educativa, me pareció muy importante hablar de Ángel Augusto Maya, porque él fue prácticamente como el pionero en la educación ambiental y él tiene una frase muy bonita en la que dice: el que haya encontrado la naturaleza y no se asombre ante ella no merece vivir, porque plantea como que debemos ambientalizar la educación ambiental, repensarla
Y también pues encontramos a Enrique Leff, que es un gran pensador en la educación, y como la importancia que tiene la educación en la formación y en la construcción de una mejor sociedad. Y finalmente a Lucy Sauvé, que ella habla sobre las corrientes, ella clasifica 15 corrientes de educación ambiental y esta se dividió en dos grandes grupos muy importantes. Antes y después de Estocolmo, los de antes conservando una tradición mucho más antigua y las más recientes, pues siendo como con un pensamiento más de acuerdo a la actualidad. Bueno, en cuanto a la metodología y desarrollo, lo dividí en 3 partes. El primero de ellos, que es la descripción y la fundamentación básica como de todo el trabajo que venimos realizando en este tiempo. También el cronograma de las actividades propuestas y las categorías de análisis que fueron, que ya les iré mencionando más adelante. Y para la conformación de esta, se realizó, gracias, se realizó una matriz de datos, por favor, gracias. Una matriz de datos para organizar la información. Pero pues para la presentación lo hicimos como más acorde. Entonces, en la primera parte de la metodología realizada está la descripción y la fundamentación, pues aclarando que no es una investigación formal por el poco tiempo, por la poca duración del trabajo, pero tiene un enfoque más cualitativo y por medio de esta se pretende caracterizar las vivencias y reflexionar acerca de las experiencias que se han encontrado en la diplomatura, en el primer ciclo de la diplomatura. El cronograma propuesto, pues han sido 8 semanas de trabajo. Entonces para cada semana se planteó como algo diferente, ir haciendo a medida que pasara el tiempo, analizando diferentes categorías que ya les iré mencionando más adelante, y pues les desglosaré más adelante esta parte. En cuanto a las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta para la realización del trabajo, la primera de ellas es el perfil de los docentes pertenecientes a la diplomatura. Como lo mencionaba, pues analizamos el primer ciclo de ella, y el primer ciclo se componía de 4 cursos. Entonces, en cada curso había un docente diferente. En el curso número 1 y número 3 contábamos con la presencia de Carlos Alberto Chacón Ramírez y Ana Patricia Noguera de Echeverry como conferencista invitada. Ambos, bueno, el primer docente, licenciado en Biología y Educación Ambiental con maestría y doctorado. Y la docente Ana Patricia es licenciada en Filosofía y Humanidades y también con maestría y con doctorado relacionado con toda esta parte ambiental y educativa. Y son procedentes, el docente Carlos es procedente de Manizales, Colombia, y actualmente reside en Quindío. Y la docente Ana Patricia es procedente de Bogotá, Colombia, y actualmente reside en Manizales, Colombia. El curso número 2, orientado por la docente Eloísa Treyes Solís, que es física, es magíster, perdón, es magíster, no, gracias, es magíster y candidata a doctorado, y también muy relacionada con todos aquellos aspectos ambientales y de cultura y de derechos humanos sobre todo. Y tiene nacionalidad española y colombiana y actualmente reside en Lima, Perú. Para el curso número 4 se contó con la presencia de la docente Graciela Elizabeth Vergallo. Ella es escritora y magíster en antropología social y
es procedente de Córdoba, Argentina. Bueno, en cuanto al perfil de los estudiantes pertenecientes a la diplomatura, fueron algo que fue muy notorio al principio del ciclo es que 39 estudiantes empezaron a participar de la diplomatura, pero en el transcurso de los 4 cursos fueron 11 como tal los que la culminaron exitosamente, que la hicieron de principio a fin. Y en cuanto a la experiencia profesional y la disciplina de cada uno de ellos, por favor, gracias. En cuanto al enfoque disciplinario de cada uno de ellos, estaban la historia, educación ambiental, matemáticas, biología, abogacía, antropología, entre otros enfoques. Continuando con lo que les venía comentando, mencionaba que hay diferentes enfoques disciplinarios de acuerdo al perfil que tiene cada uno de los estudiantes. Están orientados en la historia, en la educación ambiental, en la abogacía, en las matemáticas y de esos 11 estudiantes, del perfil de esos 11 estudiantes, 2 tienen títulos en profesorado, uno en educación inicial y el otro en matemáticas y física. Pero de manera general, todos los docentes tienen alguna relación con la docencia, ya sea porque hayan hecho una especialización o algo referente con la educación. En cuanto a la procedencia geográfica que se evidencia en estos estudiantes, 9 proceden de diferentes provincias de Argentina. Listo. Bueno, listo. Y 9 son de diferentes provincias de Argentina, una persona es de Colombia y una de Costa Rica. En cuanto a... Ay, no aparecen las imágenes. No aparece. Es que están todas en blanco, pero porque son imágenes. Qué raro. Sí. Bueno. Bueno, déjala ahí y lee aquí. Sí. Bueno, no aparecen las imágenes. En la otra categoría analizada, que es referente a los contenidos temáticos del primer ciclo de la diplomatura, se dividió en 4 subcategorías. Una de ellas son los conceptos clave, los objetivos propuestos, la bibliografía utilizada y la corriente ambiental según Sauvé, que les mencionaba anteriormente en el marco teórico. De cada uno de los 4 cursos que componían el ciclo, se analizaron estos aspectos y les voy a mencionar como los más relevantes. El curso 1 se denominó Origen y Crisis de la Racionalidad Moderna, en la cual mencionaban, como lo que les venía comentando anteriormente, que es la crisis de la racionalidad que hay en la actualidad, porque se considera como una visión muy universalizada y no se tiene en cuenta la identidad del territorio, del contexto geográfico. También lo otro es la corriente que convive en esta propuesta, la que se identificó más fuerte, la corriente central, fue la corriente humanista, la cual menciona una relación entre la sociedad y la naturaleza. Y otras corrientes también que se identificaron en esta propuesta fueron la corriente naturalista, la corriente bioregionalista y la corriente de crítica social. En cuanto al segundo curso, denominado la particularidad latinoamericana del pensamiento ambiental y educación ambiental comunitaria y participación y creatividad, fue muy dirigido básicamente a relacionar a los estudiantes a las actividades comunitarias, al desarrollo de la creatividad, de la parte artística y como más a considerar las problemáticas ambientales locales. Y las corrientes ambientales que se identificaron en esta propuesta fueron, qué pena, fueron la corriente humanista, naturalista, resolutiva y bioregionalista, destacando
que en los 4 cursos identificados habían corrientes tanto como antes de Estocolmo, es decir, más tradicionales, más antiguas, como corrientes más recientes. El curso número 3, denominado Ética Ambiental y Educación Ambiental, estaba muy pensado como en la manera de ambientalizar la educación ambiental y repensar las maneras en cómo habitamos la tierra. Y también se identificaron unas corrientes como la corriente biorregionalista, pero la corriente central fue la humanista. Otras corrientes ambientales que se encontraron fue la ética ambiental, la ecoeducación y la de crítica social. En cuanto al curso número 4, denominado Racionalidades Indígenas y Pensamiento Ambiental Latinoamericano, menciona mucho, la docente propone muchos libros, muchos textos y videos audiovisuales referentes al pensamiento ambiental del sur, los pensamientos indígenas, muy relacionados como a la otra forma de ver el mundo, a como la estamos haciendo normalmente, e invita como a la reflexión y al diálogo. En cuanto a la metodología, pues no sé por qué no se ve. Bueno, se dividió también en 3 subcategorías. Una fue el tipo de propuesta de trabajo, la interacción entre los docentes y estudiantes en cada curso y los recursos didácticos. Entonces, se evidencia como que al inicio de cada curso, de los 4 cursos, los docentes mencionaban en qué se iban a basar, los tipos de texto que proponían tipos de texto, tipos de videos audiovisuales para la realización de cada uno de ellos y la elaboración de trabajos escritos al final, que más adelante les mencionaré. En cuanto a la interacción entre docentes y estudiantes, fue muy apropiada en el trayecto de los 4 cursos. Los estudiantes, ante cualquier duda, publicaban en unos foros previos que habían en cada curso y los docentes aportaban conceptualmente. Aportaban sus reflexiones, también les propiciaban a sus estudiantes como más material bibliográfico para que pudieran basarse y continuar en el repensar, en el desarrollo de esta actividad. En cuanto a los recursos didácticos, utilizaron diferentes libros y videos para la realización de estos mismos. En cuanto a la evaluación final, en cada uno de los cursos, cada docente dejó como una consigna de trabajo que pues les voy a leer. En el curso número 1, o bueno, de manera general, en los 4 cursos, planteaban como la elaboración de un ensayo crítico con respecto a los temas tratados y les pedían a los estudiantes que incluyeran aquella bibliografía que habían visto a lo largo de cada curso. Y pues los resultados fueron muy, muy buenos, o sea, realmente fue muy buena la propuesta bibliográfica de cada uno de los estudiantes y les iré mencionando más adelante. En cuanto a la evaluación, en este aspecto, fueron 11 estudiantes en total los que presentaron todos los trabajos de los 4 cursos. Pero se tomaron 4, se tomaron como base para trabajar la sistematización 4 estudiantes, 2 con las notas más altas y 2 con las notas más bajas, pero que igualmente aprobaron el curso. Y pues los denominé como estudiante A, B, C y D. En cuanto a las notas obtenidas por cada uno de ellos, pues se puede evidenciar el buen desempeño de los 4 y a medida que iba aumentando el curso, algunos estudiantes empezaron con una nota más baja y proporcionalmente la subieron hasta el punto de obtener la nota máxima, como hubieron algunos estudiantes que empezaron bien con la nota más alta y fueron tal vez descendiéndola en el transcurso de los cursos. Como hubieron otros estudiantes que
sus trabajos fueron regulares y no obtuvieron la nota más significativa, pero igual fue buena. En cuanto a la calidad de producciones, bueno, en cuanto a la calidad de las producciones y el uso de la bibliografía aportada por el curso, fue muy significativo ver el trabajo que aportaron cada uno de estos estudiantes. Realmente se ve como el compromiso y la responsabilidad que asumieron para la realización de estos trabajos. Y voy a mencionar 4 citas textuales que saqué de cada uno de los trabajos de los estudiantes. El estudiante A, en uno de sus trabajos, menciona que en el PAL, o sea, en el pensamiento ambiental latinoamericano, la cultura se hace con conciencia para entrar en diálogo entre el hombre y la naturaleza y reflexionar sobre cómo saberla transformar. El estudiante B menciona el pensamiento ambiental latinoamericano aparece como la llave que abre las puertas que posibilitan la construcción de saberes que ayudan a comprender críticamente la problemática ambiental y lleven a la adopción de nuevas miradas hacia el ambiente. El estudiante C dice, queremos recuperar los territorios usurpados y producir alimentos y medicina en ellos, convertir territorios y espacios de vida en colecciones de recursos valorizables. Y el estudiante D menciona, el pensamiento ambiental latinoamericano es la resistencia de las culturas silenciadas, oprimidas, que han podido resistir y emerger desde los bordes con su fuerza desafiante, desaprendernos del pensamiento eurocéntrico, escuchar la voz de estos pueblos y redescubrirnos colonizados. Fueron unos aportes realmente muy enriquecedores, puedo decirlo desde mi perspectiva. Es como otra mirada que pude identificar, es como repensar muchas cosas desde lo que soy, desde el desarrollo de mi profesión, desde el estudio de la licenciatura en Ciencias Naturales. Más adelante, ya pues para ir finalizando, las experiencias académicas, pues está la última categoría, que es la evaluación crítica y reflexiva, de acuerdo a todas las categorías anteriormente analizadas, en el cual pues ha permitido, como mediante esta experiencia y estas vivencias, ser testigo de unas propuestas muy novedosas en el ámbito de la educación ambiental, en el cual se proponen alternativas diferentes a las que ya conocemos, a repensar en la manera en cómo habitamos la tierra, y además mirar también las corrientes de educación ambiental que se encuentran en este trabajo. Me pareció muy enriquecedor. Y hay una frase de Leonardo Boff que estaba en uno de los cursos y dice, necesitamos reinventarnos como humanos en el sentido de imaginar una nueva forma de habitar el planeta. Entonces, es como más que el trabajo que yo hice, es también todo el aporte cultural y académico que me ha dejado esta experiencia, porque de verdad ha sido muy enriquecedora. Y el intercambio ha permitido que conozca mucho más acerca de la educación que se está trabajando en América Latina. Y en cuanto a las conclusiones, esto es muy enriquecedor ver cómo tanto estudiantes como docentes desde distintas disciplinas han aportado a un solo pensamiento, al pensamiento ambiental latinoamericano, y además incentiva a formar parte de una construcción de conocimientos diferentes que tenga en cuenta aquellos saberes ambientales, aquellos saberes ancestrales y alternativos que permitan pues un fortalecimiento en la formación integral de diferentes profesionales, y además permita como una reflexión crítica en cada uno de
de las personas que participaron en la diplomatura. Y pues ya, muchas gracias. Si me permitís, ponemos en contacto a la compañera de Colombia que quería hacer un saludo y luego le hacemos los comentarios. La docente, no la vamos, pero va a escribir. Esperamos un segundito, porque en realidad entiendo que lo quería hacer al principio. Ah, sí, ¿no? Le pedimos eso. Dale. Claro, seguro. ¿Sabes dónde, Guille? No sé si está en línea ahora. Ahí sí. Con el tiempo del canal estamos bien, no hay problema. El sonido sale por acá. Está grabando. El mensaje de la profesora Sandra Martínez de la Universidad de Tolima. Sí. Sí, no sé, yo pensé que nos veíamos. Buenas tardes. Les envío un saludo desde la Universidad del Tolima, del programa de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la profesora Gloria Marcela Flores.
que también ha estado pendiente de esta actividad, y para manifestarle un agradecimiento a la doctora Silvina, un saludo especial a Camila y a Lady, y de antemano felicitarlas por el trabajo. El mensaje se debe haber cortado. He escuchado atentamente los dos trabajos. El primero que expone Camila, en la que nos habla de la experiencia de la Cátedra Libre Agroecología y Soberanía Ambiental, que me parece muy importante, me parece una actividad que potencia, como ella misma lo dice, temáticas de importancia y participación de muchos actores, y que de cierta manera me recuerda el trabajo que hacemos aquí con la Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz. Me parece que este tipo de trabajos se deben continuar, se deben sistematizar y se deben potenciar siempre. Son trabajos que permiten una mirada muy diferente y una mirada desde diferentes ángulos de cada uno de los actores. Entonces, felicito a la directora del trabajo, felicito a Camila y al equipo que está apoyándonos allá en esa pasantía, porque pues es un trabajo muy importante. Desde el trabajo de sistematización crítica frente al desarrollo del primer ciclo de diplomatura en educación y pensamiento ambiental latinoamericano, considero que se ha hecho un ejercicio muy juicioso de análisis curricular, de análisis de estas asignaturas, lo cual me parece muy importante, relacionado con un ejercicio que permite ver de cierta manera cómo están trabajando ese ejercicio de pensamiento ambiental latinoamericano. Es un trabajo que también nos va a nutrir mucho aquí en el programa, pues la línea que se maneja desde la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la maestría en Educación Ambiental tiene mucho que ver con este pensamiento ambiental latinoamericano. Entonces, en ambos casos, felicito al equipo que apoya a nuestras estudiantes y les agradezco mucho el haberme permitido escuchar la sustentación, pues porque me parecen trabajos supremamente importantes. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora con la colega tutora de Camila, vamos a iniciar un intercambio con las chicas, con base a algunos comentarios, algunas preguntas, consideraciones generales respecto a los trabajos. Si te parece, Vichy, empezamos con Cami. Bueno, Camila, primero felicitarte por el trabajo. Sé que no ha sido sencillo, cayó además en medio en un contexto especial. Hoy mismo se estaba discutiendo la emergencia universitaria en la universidad, con lo cual muchas de las actividades de la universidad están teniendo una situación particular, atravesadas por movilizaciones y paro. Y bueno, esto ha afectado de alguna manera la dinámica de trabajo, incluyendo además las vacaciones de invierno. Así que bueno, quiero dejar también plasmado eso, reconociendo el esfuerzo que han hecho las chicas por hacer el seguimiento, digamos, de estas actividades de la universidad en este momento particular. Además, reconocer también esto que dejaban ambas en claro al principio de la exposición, que esta instancia es una evaluación de algo que ha sido un ejercicio investigativo, y me gusta poder tomar este momento en ese marco, digamos, y entonces comprender que todo proceso, digamos, es parte de un ejercicio y de un aprendizaje, y entonces estos comentarios, digamos, que vienen a continuación, van en ese sentido de saber, digamos, que toda investigación
es un proceso abierto que muchas veces tenemos que interrumpir por la necesidad de plasmar la información en un texto o en un póster o el formato que sea que tenga la devolución final del trabajo, pero obviamente la investigación siempre sigue abierta, hay cosas que continúan decantando, porque si hay algo que además tomo y reivindico de la tarea de investigación es su vinculación con las actividades artesanales, ¿no? Como dice Ruth Sautu, que es una gran metodóloga de ciencias sociales, toda práctica de investigación se asemeja a la labor de un artesano, ¿no? Y en eso es una práctica que es sobre todo flexible y que requiere tiempos. Y en este sentido, la pasantía tenía un tiempo estipulado y han sido muchas cosas, muchas novedades de un país nuevo, las costumbres, cosas que hay que apropiarse, digamos, y que eso obviamente requieren de un tiempo de maduración, de que vayan decantando cosas, y también además reivindico una investigación en la cual el cuerpo y los sentimientos no están alejados de la mente, sino que van en ese sentido, y bueno, justamente todo eso cuesta, digamos, lograr condensarlo en algo que hoy, digamos, resumimos en 30 minutitos de exposición, es muy poco y ha sido muy bien planteado por ambas. Quiero felicitarlas por la presentación, estuvo muy bien. Gracias. Y bueno, tengan en esto eso, unos comentarios para mejorar y para seguir trabajando. En esto de la labor del artesano, que dice Ruth Sautu, hay ahí una recomendación para proyectarse a futuro, ¿no? Y que algo fundamental de alguien que investiga, más cuando son estas metodologías más cualitativas, pero en general, digamos, planteándolo en general, el rol proactivo de quien investiga es algo fundamental. O sea, la realidad no está ahí trayéndonos las cosas para que nosotros las procesemos, sino que uno tiene que tener una búsqueda activa. Y los datos no están en forma de datos, sino que los datos hay que construirlos, ¿no? Entonces ahí la actitud de curiosidad, de escuchar una pista y seguirla a ver hasta dónde me lleva, a veces me lleva a un lugar sin salida y es un naufragio, y justamente por eso la necesidad del proceso y los tiempos, ¿no? Y de encontrar eso. Pero bueno, eso de la actitud proactiva es algo que es fundamental y que creo tienen que trabajarla, y en particular ahora Cami, refiriéndome a tu trabajo, yo reconozco que hay algunas, y hemos charlado también con el colectivo de la Cátedra Libre, hay algunas cuestiones que fueron mencionadas por la gente, por los compañeros y compañeras que integran la cátedra, que no han sido recuperadas como parte de la experiencia que hace a la Cátedra Libre, y que me parecen fundamentales, que tienen que estar en el trabajo, como son la experiencia de la red de cátedras libres que se conformó, conformó el año pasado, en el marco de la cual se dio la reunión que da inicio a la cátedra y que tuvo su presentación formal el 15 de junio de este año, justamente en el centenario de la Reforma. Y bueno, esto no ha quedado reflejado en el documento y me parecía algo necesario de incorporar. Otras cuestiones que quería señalar es que, bueno, el trabajo tiene muchas fortalezas que tienen que ver con esto justamente de lograr la sistematización, de trabajar con, por un lado, la revisión documental, después hacer las entrevistas, procesarlas y lograr incluirlas y darle forma a todo eso en un texto es un gran esfuerzo, y valoro mucho lo que quedó como producto final.
Pero me parece que ahí también hay cosas para mejorar, que algunas fui minuciosa en la corrección, como para que justamente quedara mejor planteada esta cuestión. Pero bueno, ahí recalco y reconozco también que la redacción está muy bien hecha, más allá de que hay detalles que mencioné, como algunas cuestiones de lenguaje más coloquial que no serían correspondientes con un texto más académico, pero más allá de esos detalles que señalé, reconozco que ha habido un gran esfuerzo de procesamiento de la información y que está bien redactado, más considerando esta cuestión de los tiempos que nos aquejaban y nos apremiaban, ¿no? Otra cuestión que no quedó también reflejada en el texto es la cuestión por ejemplo, del MOCASE Vía Campesina y toda la experiencia de educación que tiene el MOCASE, que bueno, que hay investigadores que te hemos pasado el texto que lo han trabajado, y bueno, eso quizá sería interesante que quede un poco más reflejado, incluso en el nombre del MOCASE, que es MOCASE Vía Campesina, no es MOCASE solo, y esto de Vía Campesina es importante, ¿por qué? Porque justamente la propuesta de la soberanía alimentaria viene de la mano de la Vía Campesina, entonces, por eso la importancia, así como era importante también la participación en alguna instancia de la organización que al final no se pudo concretar, pero hubiese sido un insumo valioso, nos parecía también, en esto del conocer de dónde viene la propuesta y demás. Y bueno, y otra cosa que faltó, digamos, es el relevar y describir las actividades que sí hizo la Cátedra Libre. Porque como está planteado en el texto, está planteado todo en términos hipotéticos, ¿no? Porque justamente la cátedra está en proceso de institucionalización, eso me parece que podría estar un poco mejor también explicado, ahí hice un comentario al respecto, o sea, ¿qué quiere decir esto de la institucionalización o no? Para alguien que no conoce el proceso o los procesos burocráticos de las universidades en Argentina, por ahí no sabe qué quiere decir, y lo que tampoco queda reflejado es que aunque no tenga la institucionalización, igualmente se están haciendo y se hicieron actividades. Y esas actividades están muy bien reseñadas en el libro de la Red de Cátedras Libres, que bueno, que tampoco está presente en la bibliografía, pero que sí te lo hemos señalado en su momento. Bueno, después otra cuestión, que esto quizá es para las dos, pero bueno, particularmente le estoy señalando a Camila, es importante cuando uno plantea que la hemos dicho desde el principio, pero está bueno traerlas a colación en este momento, ¿no? Siempre que uno plantea una investigación, lo fundamental, el puntapié, es la pregunta-problema que motoriza esta investigación, ¿no? En este sentido, vos te planteabas como pregunta, ¿por qué pensar que la CLAISA es un espacio de educación ambiental desde el pensamiento crítico, ¿no? Esa pregunta en la presentación no estuvo, por ejemplo, y tampoco vos, Manu, aunque describiste mejor los objetivos, me pareció. En tu presentación faltó darle más presencia a la pregunta, porque es a partir de esa pregunta-problema que se organiza todo el sentido del texto y de la investigación que uno hace, ¿no? Entonces ahí, esto de tratar de darle un sentido argumental y que siempre las cosas que se presentan refieran y vuelvan a esa pregunta para responderla, es algo que es un ejercicio que hay que tratar de incorporar y que ahí está el kit de la cuestión de la investigación, me parece. Entonces eso es un nodo central que no da lo mismo que esté o que no está. Es fundamental que esté, que tenga presencia y que se nombre y que se vuelva y se insista en eso, ¿no? Y en esto me parecía que está, en cuanto al texto, esta pregunta tiene que ser recuperada en la conclusión y todo
todas las conclusiones apuntar justamente a esa pregunta. Y lo mismo en el proceso de los datos. Y en este sentido, el relato de las experiencias, por ejemplo, y de las observaciones participantes, tanto en el texto como ahora en la presentación, quedaron más bien como algo anecdótico y descriptivo, y en realidad esas observaciones participantes eran fundamentales para, o sea, cómo podían aportar es lo que se observaba en esas experiencias a justamente esto de generar un espacio de educación ambiental desde el pensamiento crítico. ¿Qué de esas situaciones que se observaron ilustraban y argumentaban en este sentido de la educación ambiental en pensamiento crítico? O sea, siempre todo lo que se pone en la presentación, en el texto, demás, que esté alineado con esa pregunta, y si no, está de más y genera una debilidad en el texto más que una fortaleza, ¿no? Entonces, a veces también poner menos información, pero que tenga justamente ese cuidado de que todo esté alineado y tenga sentido y sustente un argumento con fuerza, es lo que da fortaleza a un texto y es lo fundamental. Entonces, mi recomendación es esta, ¿no? Es un muy buen escrito, pero que le falta trabajo en este sentido de lograr más unificar e hilvanar mejor justamente los argumentos que llevan a dar una respuesta a esa pregunta-problema. Y en ese sentido también esto de cuidar el lenguaje, y por ejemplo, que está presente en el texto, pero también estuvo presente ahora en la exposición, cuando relatabas las experiencias y decías que eran lindas, es como una explicación que hace agua para este tipo de espacios que son académicos. ¿No? O sea, ahí se requiere una densidad argumentativa un poco más fuerte que solo decir que fueron, no es lo único que dijiste, pero digo, esos lenguajes, hay que ser más cuidadosa del lenguaje que se utiliza en las presentaciones orales y en las escritas también. Y en ese sentido también un detalle en la exposición, pero que no es menor en esto de ser cuidadosas, en un momento dijiste que Santiago del Estero, que es una provincia muy cultural y que las comunidades se han ido alejando por la expansión del agronegocio. Bueno, no es que se han ido alejando, ha habido procesos de violencia muy fuertes, hay mucha conflictividad de la tierra, entonces ahí falta también más seriedad en el uso de los términos, que son términos fuertes y hay procesos de acaparamiento y de avasallamiento sobre las comunidades, hay muertes, fuimos a ver un documental que hablaba al respecto en relación a la experiencia del Mocase Vía Campesina, y entonces por eso ser cuidadosa de los términos, porque ahora estamos acá, nosotras que no estamos vivenciando eso, pero a personas que viven esas situaciones puede resultarles dolorosas esas palabras, o sea, no es que se fueron alejando, fueron víctimas de un proceso de acaparamiento y de despojo, ¿no? Y bueno, y ahí en la presentación, por ahí me pareció que estaba mejor explicado en el texto que después en la presentación justamente a qué apunta la cátedra y cuáles eran los objetivos, y la cuestión de las opiniones quedó solo reflejadas algunas de las, en algunas citas textuales, pero esa presentación del que sería el cierre quedó medio desdibujado, me parece, en las conclusiones, pero creo también porque faltó ese procesamiento y va a necesitar ese tiempo, digamos, de trabajo sobre el texto y de lograr afinar un poco más para llegar a las conclusiones con mayor fuerza en este sentido de la pregunta-problema. Entonces, esas serían mis sugerencias. También, bueno, la cuestión de recuperar los objetivos al final y si se cumplieron o no, sería algo para incorporar.
Y bueno, y una pregunta que me queda, digamos, también cuando escucho la exposición y leo el texto es, ¿qué pasó con la entrevista a la decana y qué dijo la decana de todo esto? Porque eso quedó un poco flaco, me parece también. Sí, sí, sí. Lo ampliamos. En la utilizo una parte... Con eso ya termino y vuelvo a decir esto, que estas críticas son en aras de mejorar y que esto es un ejercicio justamente, ¿no? Entonces en este ejercicio estamos aprendiendo también. El concepto de este momento como un espacio más de aprendizaje, o sea, la evaluación no como la evaluación por sí misma, no es ese nuestro interés, sino al contrario, este momento como un momento que produce mayor conocimiento, que nos permite el diálogo y bueno, que hace a esto que estás construyendo en su mejora, ¿no? Entonces, si querés contemplar la pregunta de Vichy. Creo que lo que dice Virginia también es cierto. Sí tomé una cita de ella respecto a lo que decía de que la universidad tiene el rol, o sea, ella tiene el rol de, o sea, de tener que vincularse con la comunidad. Entonces ahí desglosé toda una parte en la que hablaba de que, o sea, la universidad bueno, busca ese espacio con la cátedra en busca de pro de esas actividades. También utilicé otro en el que ella decía que, o sea, acercarse a esos saberes, digamos, campesinos, a esas economías familiares, a todas esas actividades que ellos realizan respecto pues a sus vidas cotidianas y que qué bueno era tenerlas en, digamos, en la universidad. Fue, digamos, los que utilicé, no la utilicé toda, es verdad, no utilicé mucho la entrevista de ella. Bien. Colaboro quizás con una cuestión, más que nada como aporte en términos de una búsqueda posterior para el trabajo, me quedé como muy prendada, pegada a esta idea de la provincia netamente cultural, ¿no? Y ahí quizás es importante, que no, ojo, esto no lo vi en el escrito, lo vi en la presentación, Por ende, ahí abro comillas porque la verdad es que en el escrito, creo que el escrito transmitió bien el espíritu de lo que se estaba buscando, más allá de las puntuaciones que Vichy te hacía, pero sí en el relato, quizás problematizar un poco qué es esto de lo cultural, qué significaría esto de lo netamente cultural. Quizás aquí me parecía que era importante ver las improntas culturales y los horizontes simbólicos de los grupos a los cuales vos haces referencia, ¿sí? ¿Cuál es la utopía que persigue ese grupo? ¿Qué horizonte tiene? Y en el marco de eso pensar la cultura de ese grupo específico en el marco de un contexto que, bueno, está enmarcado de modo hegemónico por el agronegocio, ¿no? Y bueno, eso me parecía interesante. Y por otra parte, digamos, me parece que también hubo una brecha entre la presentación y la escritura en términos de la vinculación entre la claisa en sí, ¿no? La experiencia de la claisa, que traías bien, digamos, y la propuesta de la diplomatura. En el escrito yo quedé satisfecha con eso, o sea, quedé muy satisfecha de cómo habías incorporado el posicionamiento, el enfoque de la diplomatura, y cómo la ligabas, la asociabas a la experiencia específica. Incluso esta búsqueda de ver en qué estaban unidos, digamos, cómo esa figura del pensamiento crítico hace matrimonio entre la figura de la claisa y la diplomatura, y cómo también nos une esta idea del diálogo de saberes, saberes que en realidad no son conocimientos jerárquicos, donde solo las disciplinas dialogan, tal como lo mostraba Manu en su presentación, sino que además hay una búsqueda de construir diálogos entre los actores en territorio, independientemente que impliquen actores universitarios, sino más que nada este recogimiento, esta escucha o esa resonancia de esos otros saberes que hacen parte, que la claisa los incluye y que la diplomatura también los tiene como propuesta. Eso me pareció muy interesante del trabajo escrito, Bueno, sí, y simplemente otra cuestión, y en el caso de Manu hasta aquí llego, el tema de la escritura
pensando también en ese horizonte de escritura académica para un futuro artículo, ¿no? Sí. Esos cuidados que por ahí tenemos que tener, el respeto a esas normativas que nos van a ayudar a pasar con éxito, digamos, y la posibilidad de poder publicar un artículo, algunas cuestiones ahí a revisar, simplemente a revisar. Por mi parte, estoy aquí, no sé si querés comentar alguna cosa más. No. Bueno, y paso a Manu y después te invito a que colabores con tus aportes respecto a la presentación. Bien, a ver, me gustó el escrito. Manu tiene un buen escrito. Hay algunas cuestiones que yo le recomendaba y que quiero traer porque me parecen muy importantes, que es el tema de, bueno, hay una buena narración, en tu texto hay una buena narración, hay una presentación, hay un nudo, hay un desenlace, hay unas conclusiones que retoman lo que te proponías, digamos, hay un texto muy acorde, muy armonioso, pero ahí la llamada es sobre la escritura respecto a el uso de las citas y la exigencia que tenemos quienes estamos en ámbitos académicos de siempre citar a quien ha generado una idea. Por supuesto que si es textual, se abren comillas y se pone quien... Y si no fuera textual, porque se hace un parafraseo, también citarlos y hacer mención a eso. Eso es muy importante porque eso en otras circunstancias es plagio, digamos. Esto lo estuvimos charlando con Manu, pero lo traigo aquí porque no es algo que aparece, digamos, suele aparecer reiteradamente en los textos de los estudiantes. Entonces, está bueno que lo tengamos en cuenta, forma parte de nuestro proceso de aprendizaje, pero es algo que no, o sea, es un error que no podemos cometer. Ahora entrando ustedes a una instancia donde ya va a ser posgrado, lo próximo que venga. Entonces, bueno, esta vigilancia es bien importante. A ver, yo creo que Manu hizo una buena apropiación de la metodología en todo su proceso exploratorio. Ella diseñó su caja de herramientas, digamos, para hacer el trabajo. Hizo una matriz que le ha permitido minuciosamente levantar la información. Sin embargo, me quedo con algo que yo esperaba un poquito más en el trabajo, que es la crítica. Sistematización crítica. Cuando nos propusimos y pensamos este trabajo, lo pensamos en términos de un aporte para nosotros, para todo el equipo de la diplomatura, no solo quienes estamos en la coordinación, sino también con los colegas estudiantes que hacen la diplomatura, de ver de qué modo mejorábamos esto que estábamos haciendo. O sea, cómo lo hemos pensado, qué ruidos ha habido en esa forma de pensar, qué dinámicas han hecho ruido entre los docentes y los estudiantes, qué ha pasado, qué cosas nos exigen los estudiantes, que me hubiese gustado que se levantaran, porque en realidad cuando uno intenta hacer una sistematización crítica, la busca porque quiere una interpelación. Entonces en ese trabajo estábamos esperando una interpelación fuerte, de modo de que la próxima camada, la próxima corte, se enriquezca porque pegamos un salto, asumimos los errores y sí, por supuesto, vi que habías hecho algunos esfuerzos, pero que quedaron cortos. Y quedaron cortos más que nada en la presentación, porque creo que algo de esto quedó en el escrito. Para nosotros es una fuerte preocupación que comience en 39 y termine en 11. No, yo no quiero que empiece en 39 y termine en 11. Yo quiero que termine en los 39. ¿Qué es lo que pasa? De qué modo, independientemente de los argumentos, porque hemos hecho una encuesta para justamente mejorar la propuesta de la diplomatura y estar con el oído en lo que los estudiantes están diciendo, ellos generan muchos argumentos que tienen que ver, bueno, falta de tiempo, bueno, tengo 2 trabajos y aparte estudio y la diplomatura es intensiva. Eso está bien, tiene que ver con las coyunturas personales particulares, pero ¿qué otras cosas hacen a eso que nosotros podríamos mejorar y no estamos mejorando? ¿Sí? Ahí, punzantes e incómodas, todas esas reflexiones y recomendaciones son las que esperamos. Entonces ahí yo podría generar algunas hipótesis. Nosotros tenemos un horizonte que es formación interdisciplinar a estudiantes que vienen de múltiples disciplinas y que vienen de múltiples regiones, de múltiples lugares. ¿Qué nos está pasando con eso?
estamos generando capacitaciones más dirigidas, capacitaciones no, formaciones, una formación ambiental más dirigida a determinado sector disciplinar. Si es eso, me preocuparía mucho. Me preocuparía mucho. Porque en realidad justamente la búsqueda de docentes, que hay biólogos, hay físicos. Ay, perdón. ¿Me apagas, por favor? Que hay físicos. Hemos buscado una diversidad muy grande de docentes para que justamente, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que hay algo ahí que empieza a hacer ruido? Que no está, ¿de qué modo lo podríamos mejorar? ¿Qué podríamos hacer? ¿De qué modo acompañamos y ayudamos a los estudiantes a transitar la cursada? Bueno, estas cuestiones. Y después, la otra cuestión que creo que quedó en parte en el trabajo que hiciste, Manu, respecto a las devoluciones de los docentes. Hemos sido criticados porque nuestros docentes ponían la nota y no generaban comentarios, ¿no? Y esto es algo que tenemos que trabajar fuerte. En todo proceso de formación, y justamente tal como Vichy lo traía al principio, o sea, la evaluación sigue siendo un momento de aprendizaje. Entonces, yo docente tengo que poner una nota, pero tengo que orientar al alumno, alumna o al estudiante, perdón, no es ni el alumno ni la alumna, a la estudiante, para que mejore ese trabajo, porque mi momento de evaluación va mucho más allá de la nota. Y eso nosotros es un tema que todavía tenemos que seguir trabajando con los docentes, que no lo hemos logrado, y en parte también podría ser porque nosotros no hemos generado un protocolo, unas recomendaciones o no sé qué, para ayudar también al docente para que genere recomendaciones que le ayuden a los estudiantes en sus próximas producciones, porque también es no solamente la mejora de eso que hicieron, sino la mejora de todo eso que viene, ¿no? A ellos como estudiantes, pero además estudiantes muy particulares, son docentes. Son docentes. Entonces, debemos enriquecer la formación ambiental de esos docentes, pero también debemos enriquecer con herramientas ese momento de la evaluación que tiene que ser tan rica como el momento de la formación. Entonces ahí, digamos, hago la observación particularmente a tu trabajo, que algo quedó mencionado en el escrito, pero me resultó poco. Me resultó poco. Sí, profe, tienes mucha razón, la verdad. Sí, lo puse en el escrito y se me pasó total. O sea, fue como en el momento. Y en el escrito menciono mucho que pues me basé como para la parte crítica en la encuesta que realizaron en el primer ciclo de la diplomatura a los estudiantes, y ellos manifestaban que había mucho contenido temático que se les dificultaba, y también el tiempo, porque pues era cada semana había una unidad y tenían que realizar un trabajo, bueno, muchos trabajos, entonces decían que se les dificultaba. Otros mencionaban que tal vez no, o sea, se les dificultaba mucho el trabajo con las TIC, porque pues es un arma de doble filo. Mencionaba como que, o sea, desde mi perspectiva es muy bueno porque enriquece desde diversos contextos geográficos, pero también ellos mencionaban que de pronto no tenían mucho conocimiento en el manejo de la plataforma, eso lo mencionaban. Mencionaban también la carga laboral y académica que tenían pues, en sus respectivas profesiones. Y también hablaban sobre Zoom, sobre el programa que utilizan para hacer las videoconferencias, que algunos de ellos como que no las sabían manejar, o la señal, el internet, mencionaban mucho como esa parte. Y bueno, habían varios factores que sí se deben tener en cuenta como sugerencias para mejorar la diplomatura. Bueno, yo no leí el escrito de Manu, pero por lo que vi en la presentación te felicito. Fue muy clara, muy ordenada, bien planteadas los objetivos, el marco teórico, que eso es fundamental. Justamente para esto de formular la pregunta-problema, y con mucha claridad planteado cómo fue el análisis y justamente este vínculo
entre la teoría y el análisis y las conclusiones. Creo que te felicito porque veo un gran trabajo en eso y con mucha claridad, por más de que hayan faltado detalles. A mí lo de las encuestas también, desde el desconocer cómo había sido el proceso, en esto también un comentario para ambas, siempre todas las cuestiones metodológicas, la metodología es el camino que uno va recorriendo mientras hace la investigación. Y eso tiene que estar bien descrito, así uno va conociendo cómo justamente se fueron tomando y se fueron arribando a determinadas reflexiones, ¿no? Y en este sentido, uno va tomando decisiones en el momento, que eso tiene que quedar explícito también en el momento de redactar la metodología. Y a mí me resultaba la pregunta, por ejemplo, si las encuestas las habías hecho vos o venían de otro lado. Entonces, eso sería algo para incorporar. Lo mismo que, por ejemplo, vos, Cami, las decisiones de las organizaciones que decidiste describir y las que no, porque el título dice algunas organizaciones que integran la CLAISA. Bueno, ¿por qué esas y por qué no otras? Quizá la explicación solo tiene que ver con que no hubo tiempo, no estuvo disponible, no se pudo contactar, lo que sea, pero eso tiene que quedar registrado en el trabajo, porque es parte del proceso y de la decisión que uno fue tomando como investigadora, ¿no? Entonces, bueno, eso también algo para ampliar, pero en general, felicitaciones porque muy, muy buen trabajo. Así que eso nomás. Bueno, sí, seguiríamos, nos tomamos unos minutos con Vichy para conversar el tema de la calificación y las estamos llamando, ¿sí? 5 minutos. Así que eso muy bien, así que un aplauso. Y después, yendo al tema de las calificaciones específicamente que han tenido que ver con evaluar estos puntos que les comentaba. Bueno, en el caso de Manu, la calificación ha sido 4.50. Bueno, las compañeras tienen en su licenciatura calificaciones que van de 1 a 5, así que en el caso de Manu ha sido 4.50. En el caso de Camila. En el caso de Camila hemos decidido un 3.75, atendiendo justamente a estos criterios de apropiación de la metodología, de la escritura, de la apropiación de un marco teórico, de la calidad de la exposición y de la presentación de los hallazgos, y el uso de la escritura académica y la presentación final de los resultados. Nos pareció que esa era la calificación. Pero bueno, ahí están también todos los comentarios y cosas para seguir trabajando y ampliando y mejorando, y que este proceso es un proceso abierto, y gracias también por el tiempo compartido, por todo su esfuerzo. Ha sido muy lindo tenerlas acá, ahora sí, conocerlas. Y bueno, ojalá también me gustaría escuchar alguna devolución de parte de ustedes, ¿no? Porque esto no tiene por qué ser tan así rígido. Bueno. Pues primordialmente agradecerles a ambas, en especial pues a mi tutora, a la profesora Silvina, que ha estado ahí siempre apoyándome. Este tipo de proyectos, de trabajos, de propuestas, por llamarlo así, han sido demasiado enriquecedores para mi formación profesional y también personal. Me voy de Santiago del Estero con una mirada mucho más amplia y espero seguirla fortaleciendo, seguir aportando lo mejor de mí desde mi campo, y pues más adelante, ¿por qué no compartir estos espacios también de debate y seguir enriqueciendo mi formación? Muchísimas gracias a ambas. Igual que, por fin, ya veo mi grado, ya quedó más cerquita. Darle muchas gracias a la profe Silvina y a la profe Marcela desde aquí por digamos, cooperar también con el convenio, de que pudiera darse la oportunidad de que nosotros viniéramos. A Virginia, porque también es santo, yo estoy para la escritura.
de siempre apoyarme, de como siempre estar los puntos de vista, como siempre decirme, no, mire, siempre como esto, tome esto, mire esto, siempre como también muy a disposición de brindarme todas las herramientas para yo poder realizar el trabajo. Digamos que tomo a Santiago bueno, desde Argentina de otra perspectiva estando aquí, que aquí se ven, digamos, cosas muy diferentes y que, digamos, de una u otra manera la puedo ligar a mi profesión. Espero hacer la maestría en educación ambiental en Colombia y espero también que todo esto me haya, digamos, fortalecido en el hecho tanto de la escritura y como la visión crítica que tenga respecto a los, digamos, diferentes situaciones. Me voy muy contento de conocer también las organizaciones que hacen parte de la CLAISA, de ese, como ese proceso tan importante que se realiza en ellas, de no tan solamente de ir y ver, sino de todo ese trasfondo que tiene y esa historia que tiene cada uno de esas entidades y cada una de las familias. Y feliz. Gracias. Sí, vamos a cerrar. La verdad es que un orgullo poder haber tenido a las chicas acá, haberlas alojado y alojarlas en todo sentido, ¿no? Para nosotros también ha sido un aprendizaje. Nos gustaría, y por supuesto nos gustaría mucho seguir trabajando con los compañeros de la Universidad de Tolima. Y en este sentido, un abrazo muy fuerte a Marcela. Aprovecho este espacio para además comentarles a los compañeros que nos vamos a estar encontrando en la Universidad de Tolima el 29 y 30 de abril de 2019 para el Seminario Internacional de Educación Ambiental, donde la Universidad de Tolima, la Universidad de la Patagonia, nuestra universidad, la UNCE, son parte de las universidades organizadoras, al igual que otras universidades nacionales de México y otras universidades nacionales de Brasil y Perú. Espero no estar olvidándome, pero es importante. Digo, este espacio nos hermana temáticamente y nos hermana a nivel de las universidades nacionales, nuestras universidades públicas que defendemos y que están atravesando en la mayoría de los países situaciones bastante críticas. Vichy hacía referencia a eso. Así que también por eso vaya un aplauso y un compromiso para seguir defendiendo nuestros espacios académicos desde una temática central para nosotros, la crisis ambiental como crisis civilizatoria y nuestro compromiso como docentes en la formación ambiental. Así que muchas gracias. Un saludo.